Hola, buen día a todos y a todas. Esta es la presentación y la lectura de la exploración de algunos temas de la Enciclopedia de Matemática Educativa. Esta es la segunda edición y bueno, sabemos que es una obra de mucha relevancia en esta área de la educación matemática y más ahora que pues nos encontramos en la maestría de matemática educativa. Antes de comenzar mi investigación en la enciclopedia, me permito mostrar el temario, un temario que me está siendo de bastante utilidad para el desarrollo del protocolo de tesis sobre el pensamiento matemático 3, que es un programa del Colegio de Bachilleres. Y quiero destacar en específico aquí en la página 34 el corte 2, que es el tema, la derivada como función. El presente documento contiene la información general sobre el tema que deseo desarrollar. Aquí en la página 37 se encuentra el apartado número 8 que dice, encuentra, refiriéndose al estudiante, de manera heurística algunas reglas de derivación como la regla de la suma, la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena, y las aplica en algunos ejemplos. Este tema me parece muy importante a nivel bachillerato porque va a permitir a los estudiantes entender y más que entender, aplicar de manera correcta las fórmulas de derivación a nivel licenciatura si es que ellos y ellas lo requieren. Es por ello que el título de mi protocolo es Didáctica en nivel bachillerato de la determinación heurística de las reglas de derivación de la suma, producto, cociente y regla de la cadena. Por el momento solo es un borrador, pero estaré pues afinando la temática. Debido a esto, me doy a la tarea de buscar en la enciclopedia de matemática educativa algunos términos. En este caso, busco el término heurístico, en inglés heuristic, del cual me arroja 175 resultados. Entonces, observamos el primero y me doy cuenta que aquí en la lista de tópicos viene el término heuristics and biases y otros títulos que tienen que ver con el término. Sin embargo, me voy directamente a algo del contenido y me llama la atención aquí este primer tema que tiene que ver con la argumentación en la matemática educativa. Me doy cuenta que aquí el resultado número 4 pues ya trae como palabras claves, la argumentación heurístico, tanto el resultado 4 como el resultado 5, 6, 7, pues me doy cuenta que están contenidos en esta parte del documento. Por lo tanto, esto es lo que voy a buscar. Primero voy a traducir y después ahondar un poquito más en la plataforma de ChatGPT. Aquí me dirijo a ChatGPT y quiero mostrar primero mi primera búsqueda, donde le pido a ChatGPT, le escribo aquí, hola, por favor ayúdame con el significado de heurístico y un ejemplo en el área de las matemáticas. Entonces, de manera concreta, la plataforma dice que el término heurístico proviene del griego euriskein, que significa descubrir o encontrar. En general, un heurístico es un método o estrategia que ayuda a encontrar soluciones a problemas, especialmente cuando no existe un procedimiento exacto o es muy complejo de aplicar. Los heurísticos no garantizan una solución perfecta, pero permiten encontrar respuestas razonables o aproximadas de manera rápida y eficiente. Y que eso es lo que se busca en nuestros estudiantes, que puedan
a partir de métodos a lo mejor informales, puedan llegar a las conclusiones correctas o a las fórmulas, en este caso de derivación. Ejemplo de heurístico en el área de las matemáticas. Tenemos un problema matemático, por ejemplo, cómo dividir 47 entre 6 sin calculadora. Un estudiante puede usar un heurístico como buscar el múltiplo de 6 más cercano a 47 sin pasarse. Ese pensamiento no es una fórmula exacta, pero guía al estudiante de esta manera. 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, esto se pasa. Entonces 6 cabe 7 veces en 47 y sobra 47 menos 42 igual a 5. Una respuesta aproximada es 47 entre 6 es casi 7 con residuo 5 o 7.83 si se usa una estimación decimal. Este proceso es heurístico porque no se memoriza una fórmula, sino que se usa una estrategia de razonamiento aproximado para llegar a una solución. Enseguida y pregunto aquí a la inteligencia artificial, le solicito ahondar sobre el siguiente tema y entonces pongo el título, la determinación heurística de las reglas de derivación de la suma, producto, cociente y regla de la cadena. Entonces me explica que es un tema muy interesante relacionado con cómo se pueden descubrir las reglas de derivación usando enfoques heurísticos, es decir, sin memorizar directamente, sino razonando o descubriéndolas a través de la lógica, el análisis y patrones. ¿Qué es la determinación heurística de reglas de derivación? Bueno, en lugar de simplemente memorizar las reglas de derivación como la del producto o la cadena, una determinación heurística implica razonar, explorar y buscar patrones que permitan al estudiante entender cómo se construyen esas reglas. Y de eso se trata. En matemáticas no hay que memorizar, o si memorizamos es muy limitado lo que tenemos que guardar en la memoria. Lo que pretendemos en nuestros estudiantes es que eso hagan precisamente, razonar, explorar y buscar patrones. Sigue diciendo, esto no siempre da una demostración formal, pero estimula el pensamiento matemático y ayuda a comprender por qué las reglas funcionan. Luego entonces dice cómo aplicar heurísticas para derivar las reglas básicas. Y entonces explica con ejemplos pues fáciles de entender cómo se puede llegar a la regla de la suma, la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena. La conclusión que da esta primera investigación aquí en el chat GPT es que la determinación heurística no sustituye la demostración formal, pero permite que estudiantes, uno, descubran patrones por sí mismos, dos, comprendan el porqué de las reglas y tres, mejoren su intuición matemática. Entonces, por eso es que me llama la atención este tema, porque justo tiene que ver con la construcción que hace el estudiante o la estudiante sobre la derivada, sobre las reglas de derivación. Entonces, aquí se dice, es un enfoque muy útil en la enseñanza y el aprendizaje inicial del cálculo. Ahora sí, le pido que traduzca y entonces me doy a la tarea de traducir aquí en la enciclopedia de matemática educativa. Le copio y pego justo esta parte que habla de la definición, aquí en la página 63 y página 64. Copio el texto y lo pego justo aquí en la plataforma de la inteligencia artificial. Entonces, aquí realiza la traducción al español del texto que le proporcioné. Y bueno, justo empieza con la traducción. Dice que la definición, la argumentación en la educación matemática, así que el término que estoy buscando lo relaciona bastante con esto, con la argumentación de la educación matemática, que puede suponer dos cosas. Uno, los argumentos matemáticos que los estudiantes y docentes producen en las aulas de matemáticas. Y dos, los argumentos que los investigadores en educación matemática
elaboran respecto a la naturaleza del aprendizaje de las matemáticas y la eficacia de la enseñanza de las matemáticas en diversos contextos. Esta entrada se refiere a la primera de estas dos interpretaciones y que es justo lo que más me interesa, los argumentos matemáticos que los estudiantes y docentes producen en las aulas de matemáticas. Eh, y entonces, aulas de matemáticas y argumentación. En el contexto de un aula de matemáticas, entenderemos un argumento matemático como una línea de razonamiento que pretende mostrar o explicar por qué un resultado matemático es verdadero. El resultado matemático puede ser una afirmación general sobre alguna clase de objetos matemáticos o puede simplemente ser la solución a un problema matemático que se ha planteado. Y teniendo en mente, pues, el tema de derivación, que es el que nos compete. Entendido de esta forma, un argumento matemático puede ser una demostración formal o informal, una explicación de cómo un estudiante o docente llegó a formular una conjetura en particular, cómo razonaron para llegar a una solución o simplemente una secuencia de cálculos que llevó a un resultado numérico. La cantidad y naturaleza de los argumentos matemáticos que los estudiantes y docentes producen en el aula varía ampliamente. Los estudios observacionales en aulas de matemáticas indican que, en algunas, esencialmente, no hay diálogo entre estudiantes y docentes que constituye un argumento más complejo que una serie de cálculos. En algunas aulas, el docente produce la mayoría de los argumentos. En otras, los docentes y estudiantes construyen argumentos. Y muy pocas, los estudiantes trabajan en grupo para desarrollar argumentos que luego presentan o incluso defienden ante toda la clase. Las distintas formas en que los argumentos matemáticos se desarrollan en el aula reflejan diferentes filosofías sobre el tipo de argumentos que deben formar parte del aula, así como sistemas de creencias de los docentes respecto a cómo los estudiantes desarrollan el conocimiento y las habilidades necesarias para producir tales argumentos. Estas filosofías y sistemas de creencias son en gran parte culturales, ya que los docentes las aprenden implícitamente a través de su propia escolarización. Este conocimiento suele ser tácito. En algunos casos, sin embargo, los docentes creen que los estudiantes deberían involucrarse en una argumentación más compleja, pero no tienen las habilidades prácticas para estructurar situaciones de aula en las que los estudiantes tengan éxito al crear o defender argumentos matemáticos más elaborados. De esta manera, pues nos sigue presentando la traducción del texto. Por ejemplo, ahora dice enfoques de la argumentación en la educación matemática. Y aquí justo pues nos dice que un caso ejemplar del éxito de los estudiantes al creer y defender argumentos matemáticos se encuentra en el libro clásico de Fawcett, 1938, La naturaleza de la demostración, en el cual los estudiantes son guiados para crear su propia versión de la geometría euclidiana. Y justo el texto trae algunos ejemplos. Y bueno, quiero irme a alguna parte ya más cercana al término que busqué en la enciclopedia. Por ejemplo, esta parte final que dice que los estudiantes fueron entrenados para partir de premisas aceptadas, ya sean axiomas, definiciones o criterios generalmente aceptados fuera de las matemáticas, y producir pasos que conduzcan a las conclusiones buscadas. Este entrenamiento también incluye el análisis de otros argumentos, evaluando que también logran lo mismo. Esto constituye un enfoque deductivista de la argumentación y permite únicamente un método único de demostración. La demostración directa se presenta a los estudiantes con poca atención al modo en que ellos mismos pueden construirla. Bien, entonces esta parte final me parece muy, muy acercada al tema de la heurística. Ahora bien, regresando a la enciclopedia y buscando un poquito más sobre los resultados, sigo avanzando aquí en el texto y aquí en el resultado, en el resultado número 6, sigo encontrando más
pues más palabras clave. Me parecen muy interesantes. Me daré la tarea de seguir buscando y elegir algunas otras páginas para traducir. Entonces, son 175 veces que aparece la palabra. Voy a tomar aquí en la página 189 de la enciclopedia este párrafo, lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y nuevamente le voy a decir aquí a la plataforma que lo traduzca. Traducir. Y súper interesante la pregunta que plantea. ¿Qué estrategias heurísticas pueden ayudar a los estudiantes a aprender a demostrar? Entonces, aquí habla del autor Weber y et al. En prensa, demostraron que los estudiantes pueden ofrecer justificaciones empíricas para sus afirmaciones, no porque consideren que esas justificaciones sean adecuadas o deseables, sino porque carecen de las habilidades cognitivas necesarias para producir justificaciones deductivas. Resultados similares y sugerentes fueron resultados por Stylianides y Stylianides 2009. Estos resultados ponen de manifiesto que incluso si los estudiantes tienen concepciones adecuadas sobre el razonamiento deductivo y la demostración, aún podrían no ser capaces de producir demostraciones. Esto plantea preguntas como ¿qué estrategias y heurísticas pueden ayudar a los estudiantes a producir demostraciones? ¿Cómo aprenden estas estrategias los estudiantes que tienen éxito? ¿Y hasta qué punto pueden enseñarse? Los trabajos contemporáneos en esta área se han centrado principalmente en cómo los matemáticos y los estudiantes exitosos utilizan representaciones informales de conceptos matemáticos en su razonamiento, como los ejemplos. Por ejemplo, Sandefur, 2013, y los gestos. Entonces, habla de otras obras. Sin embargo, los investigadores apenas están comenzando a identificar las competencias necesarias para razonar eficazmente con estas representaciones. Las cuestiones críticas sobre cómo los estudiantes adquieren estas competencias, si estas pueden enseñarse, siguen siendo importantes preguntas abiertas de investigación. Bien, entonces me parece sumamente interesante lo que se encuentra aquí en la traducción del texto de la enciclopedia matemática. Ahora bien, aprovechando que estamos aquí en la plataforma, me gustaría pues saber un poco más sobre el enfoque que estoy pretendiendo dar al protocolo de tesis. Me llama mucho la atención lo que veíamos en la clase de teorías de aprendizaje, pues esta teoría APOE o APOS en español, donde el autor es Ed Dubinsky. El objeto de estudio tiene que ver con la construcción mental del conocimiento matemático en etapas. Los elementos clave son acción, proceso, objeto, esquema, que tiene que ver con una encapsulación, interiorización y reversibilidad. Esta teoría, ¿cómo se puede aplicar? Bueno, en diseño instruccional, desarrollo de materiales y descomposición genética de conceptos. De acuerdo al enfoque que le estoy dando sobre la determinación heurística de las fórmulas de derivación, pues pienso que la descomposición genética de los conceptos es lo que entra en juego en este análisis. El año de publicación aproximada es 1990. Así que aprovecho que ya me encuentro en la plataforma de ChatGPT, que me dé un poco más de información, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, sobre la teoría APOE o APOS, sobre la determinación heurística de las fórmulas de derivación. Entonces, pues poco a poco voy dándole la información. Entonces, aquí voy a tomar esto. Y me voy aquí a la plataforma y le voy a decir que requiero información sobre la teoría de aprendizaje
denominada teoría Apue o Apus. Se explica que es una teoría de aprendizaje en matemáticas desarrollada para describir cómo los estudiantes construyen conocimiento matemático. La teoría APOE o APOS es un acrónimo en español que corresponde a acción, proceso, objeto y esquema. En inglés se conoce como APOS Theory, Action, Process, Object y esquema. Y fue desarrollada principalmente por Ed Dubinsky y colaboradores, basada en ideas del constructivismo, especialmente en la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo. Me da aquí los fundamentos de la teoría y me gusta porque justo explica a qué se refiere la acción, que es una transformación explícita, generalmente ejecutada paso a paso con procedimientos externos, como usar una calculadora o seguir instrucciones del profesor. El estudiante necesita apoyo para realizar la tarea. Por ejemplo, resolver una ecuación siguiendo instrucciones mecánicamente. Esa es la acción. El proceso es una interiorización de la acción. El estudiante puede imaginar mentalmente el procedimiento sin necesidad de ejecutarlo físicamente. Se vuelve capaz de explicar y anticipar resultados. Ejemplo, resolver una ecuación mentalmente entendiendo cada paso. El objeto es cuando el estudiante encapsula el proceso y lo trata como una entidad en la que puede aplicar otras acciones o analizar de forma abstracta. Ejemplo, pensar en la función derivada como un objeto matemático sobre el cual se puede realizar otras operaciones, como componerla con otra función. Esquema. Es una estructura mental organizada que agrupa varias acciones, procesos y objetos interrelacionados. Permite al estudiante enfrentarse a nuevas situaciones, resolver problemas y transferir conocimientos a otros contextos. Por ejemplo, el esquema del cálculo diferencial incluye límites, derivadas, reglas de derivación y aplicaciones como optimización. ¿Para qué se utiliza la teoría APUE? Para diseñar estrategias de enseñanza que respeten las etapas del desarrollo cognitivo del estudiante, para identificar dificultades en el aprendizaje matemático al ver en qué nivel de desarrollo está el estudiante respecto a un concepto, para investigar el aprendizaje matemático desde una perspectiva constructivista. Y nos presenta un ejemplo aplicado que tiene que ver con el concepto de función. Me da la bibliografía y autores relevantes: Ed Dubinsky, que es el principal desarrollador; Michael Arnold y Uri Saskis han realizado estudios aplicados a PUE. Ha sido utilizado ampliamente para estudiar conceptos como funciones, límites, derivadas, estructuras algebraicas. Así que, por último, le quiero solicitar aquí a ChatGPT, pues un ejemplo, pero que tenga que ver con la determinación de las fórmulas. Entonces, le voy a decir que, que requiero un ejemplo aplicado de la teoría APOE sobre la determinación heurística de las fórmulas de derivación. Y entonces me da el ejemplo, la aplicación de la teoría APOE heurística en las reglas de derivación, y entonces me da un ejemplo del producto de dos funciones. Entonces empezamos con la acción, nivel operativo inicial. El estudiante sigue un procedimiento mecánico, a lo mejor el profesor con la ayuda del profesor o un libro de texto, sin entender por qué funciona. El ejemplo: se le da al estudiante la fórmula, se le pide que la aplique, el estudiante la aplica, en este ejemplo de producto, que es x cuadrada por seno de x, y pues el estudiante obtiene correcta,
pero no sabe por qué esa fórmula es así. Viene el proceso, nivel mental internalizado. El estudiante comienza a visualizar la lógica detrás de la fórmula del producto. Por ejemplo, explora cómo una pequeña variación de X afecta al producto f de X por g de X usando la definición de derivada. El estudiante analiza heurísticamente el producto de f de X más h y g de X más h menos f de X, g de X. Y entonces empieza a hacer un análisis de tal forma que el estudiante comienza a comprender el razonamiento detrás de la regla, incluso si aún necesita apoyo. Ahora, el objeto es el nivel de encapsulación. El estudiante ya entiende la regla del producto como una entidad, no solo como una fórmula. Puede comparar esta regla con la de la suma o la cadena, aplicarla en contextos más abstractos, por ejemplo, en derivadas implícitas o paramétricas, reconocer cuándo la regla no aplica, por ejemplo, si una función no es diferenciable. Y el estudiante ve la regla como un objeto matemático útil y flexible, y el esquema, que es una estructura integrada. Aquí el estudiante va a integrar varias reglas de derivación en un sistema coherente. Por ejemplo, sabe que puede usar la regla de la cadena junto con la del producto y la del cociente en funciones compuestas. Es capaz de derivar funciones complejas como la que se presenta, exponencial a la x al cuadrado por tangente de x todo sobre x al cubo más 1, usando una secuencia lógica de reglas. Y aquí viene lo interesante, puede explicar el porqué de las reglas y enseñarlas a otros. Aquí el estudiante tiene un esquema de derivación completo, interconectado y autónomo. Viene la conexión con la determinación heurística, que tiene que ver con que el estudiante va descubriendo de manera guiada y puede utilizarse en la transición de acción-proceso al presentar actividades como, y bueno, nos presenta ahí unos ejemplos. Como conclusión, la teoría APOE permite analizar cómo los estudiantes construyen comprensión progresiva de las reglas de derivación desde lo operativo hasta lo abstracto. Usar estrategias heurísticas es clave para avanzar del nivel de acción hacia procesos, objetos y finalmente esquemas matemáticos sólidos. Así que ha sido de bastante utilidad, pues justo la referencia que tenemos aquí, que tiene que ver con la Enciclopedia de Matemática Educativa. Es información muy, muy útil, así que seguiré buscando los resultados que tenemos sobre la palabra heurístico. También voy a hacer una exploración sobre el tema de derivadas y en especial las reglas de derivación. Y pues bueno, me estaré apoyando en ChatGPT e incluso en DeepSeek para ver la variedad de resultados. Gracias por su atención. Hasta pronto.